Hola, Nuria. Hola, Antonieta. Es un placer estar aquí y poder tener la oportunidad de compartir sobre ello. La danza del alma. Interesante el nombre. ¿A qué se debe? ¿De dónde surge el nombre de la danza del alma? ¿Qué significa? Bueno, este nombre integra diferentes factores que nosotros presentamos en la propuesta. Por un lado, la danza, que incluye el movimiento, que es algo que ha sido relegado en nuestra sociedad. Por otro lado, incluye el alma, ¿no? Que es como en vez de escuchar la cabeza, que es a lo que siempre estamos acostumbrados a hacerlo desde una instancia diferente. Y el tercer elemento importante allí que se integra es que el movimiento lo hacemos con otros. Entonces, al trabajar desde el movimiento, desde nuestra alma, en relación con otros, estamos tratando de construir nuevas formas de vincularnos. Y el logo tiene también una flor. ¿Qué significa esa flor en la danza del alma? Bueno, porque además de estos elementos que mencioné anteriormente, otro aspecto muy importante con el que trabajamos es la terapia floral. Entonces, la flor simboliza la terapia floral que está dentro de todos los procesos que llevamos con la danza del alma. Entonces, estamos hablando de movimiento, estamos hablando de trabajo corporal y terapia floral. Esos tres, digamos, aspectos son los que integran el trabajo de la danza del alma. Tal vez si pudiéramos profundizar un poco más en cuáles son los elementos, cuáles son los fundamentos, digamos, un poco más epistemológicos o conceptuales. Claro. El trabajo corporal es, voy a empezar por el final y luego me regreso, está basado en el enfoque de Radical Aliveness Core Energetics, que parte, si lo miramos históricamente, desde el psicoanálisis de Freud, que lo hacía todo desde lo mental. Posteriormente, un alumno y paciente de Freud, Wilhelm Reich, él empieza a darse cuenta que no es suficiente con la palabra, sino que hay que ver lo que ocurre en el cuerpo. Y él plantea que tenemos determinados bloqueos musculares que establecemos desde la infancia a medida que nos desarrollamos para lograr como eliminar ciertas emociones. Es decir, tengo miedo, entonces respiro y aprieto determinados músculos y a fuerza de repetir este patrón de comportamiento muscular queda grabado. Entonces me quedo tenso en esos músculos con la idea de que así voy a poder evitar el miedo. Y él estableció lo que llamó las armaduras corporales. Posteriormente, Alexander Lowen, que fue paciente también de Reich, él como que ya lo construyó en una forma más completa, donde habló de 5 estructuras corporales diferentes que corresponden con diferentes momentos en el desarrollo, desde el vientre materno hasta los 6-7 años de vida, y con el tipo de entorno con el que el niño o la niña se encuentran al momento de nacer y las decisiones que toma para enfrentarse a esas cosas que le resultan difíciles. Y cada una de estas estructuras, como resultado, da determinadas tensiones corporales y diferentes maneras de enfrentarnos a la vida. Entonces, desde algunas estructuras siempre queremos estar como en otro mundo, queremos estar afuera, no estamos muy conectados con la realidad. Otras personas es más como la sensación de que nunca es suficiente, de que hay un cierto miedo al abandono, a que no les llegue lo que necesiten, ¿no? Otras personas como que nunca se les va a permitir hacer lo que ellas quieren o ser como ellas son, siempre hay que cumplir con lo que el exterior demanda de ellas. Otras personas vivimos la cotidianidad con el miedo de que siempre nos van a traicionar, entonces de que tenemos que estar pendientes, ¿no? De defendernos antes de permitir que las cosas pasen. Y finalmente hay otras personas que viven mucho desde la rigidez, desde no es tanto lo que siento o lo que quiero, sino más el cumplir, la forma en que lo voy a hacer, lo importante es la forma. Y estos aspectos diferentes nos atrapan y no nos permite ser quien realmente somos. Y eso se hace desde el movimiento corporal. En el momento en que logramos desbloquear esos músculos, permitimos que fluyan determinadas emociones que tal vez de niños o de niñas no pudimos sentir, pero que ahora sí ya somos capaces. Y posteriormente de Lowen se juntó a trabajar con Jean-Pierre Racos, y Jean-Pierre Racos crea lo que se llama Core Energetics, que es el centro de la energía o la esencia de cada persona, y él introduce lo que llamaríamos el aspecto espiritual, ¿no? Como
¿qué sentido tiene que nos pasen estas cosas en la vida? No nos pasan solamente para distraernos, sino que tiene un sentido de evolución desde el alma, de evolución personal, de evolución espiritual. Y posteriormente, Anne Bradney añade la parte de Radical Aliveness, que ya incluye el elemento vincular o relacional. Las cosas que a mí me pasan en la cotidianidad no me pasan sola. No me siento abandonada yo sola o no me siento traicionada yo sola, sino que me pasa en relación a otras personas. Y en función de esas estructuras es como me vinculo, es como atraigo a mi vida las cosas que atraigo o cómo las vivo de diferentes maneras. Y esa es la propuesta que nosotras trabajamos desde la danza del alma. Entonces, desde lo corporal incluimos también lo grupal. El trabajo se hace a veces en parejas, a veces en pequeños grupos, mucho en grupo grande, y después el poder compartir qué nos ocurre frente a los comportamientos de las otras personas y cuál es la reacción que tengo, y desde el concepto de radicalmente vivo, ¿no? Sintiendo plenamente, poderlo expresar en un espacio que es seguro y que es contenido. Eso es, Perdón, pero entonces, tal vez como para entender un poco, si yo hago el trabajo corporal, libero eso que llamás como las tensiones musculares. Y al liberar esas tensiones musculares salen esas emociones que tenemos guardadas, así. Exactamente, que son emociones que de niña tal vez eran demasiado fuertes para ti, entonces era más, resultaba mejor inhibirlas a través de una tensión muscular más que poderlas expresar. Muchas veces esas emociones tienen que ver con la gente que está a nuestro alrededor, y de niños dependemos de esa gente que está a nuestro alrededor. De adultos tenemos posibilidad de hacer elecciones diferentes y tenemos capacidad de sostenernos por nosotros mismos. Eso hay que trabajarlo corporalmente, ¿no? Que la memoria nos vuelve al lugar de la infancia y nos dice, no, si pides lo que quieres no lo vas a obtener y te vas a sentir muy mal. A partir del trabajo corporal y de ir liberando poco a poco esas emociones, me doy cuenta de que yo me puedo contener a mí misma o a mí mismo, que me puedo dar las cosas que necesito, incluso que puedo pedir lo que necesito y aceptar un no sin que eso signifique que vuelva a entrar en un estado de crisis. Y además, al hacerlo a nivel grupal, lo puedo experimentar con las otras personas que están dentro del grupo. Y sin duda, eso cambia después mi forma de pararme en la vida afuera, en la vida cotidiana. Y el otro elemento del que hablábamos es el trabajo floral. La terapia floral fue creada por Edward Bach, un médico inglés que empezó por la medicina, después por la homeopatía, y a partir de la homeopatía él empezó a hacer una relación también entre estados emocionales y enfermedades, y empezó a darse cuenta de que lo que era común no era tanto la enfermedad, sino las emociones que estaban detrás de la enfermedad del paciente, y allí enfocó su trabajo y lo hizo a través de sacar lo que podríamos llamar la energía de las flores, y conjuga varios elementos. Las flores, que es la parte más desarrollada de la planta, podríamos decir la parte más espiritual, por decirlo de alguna manera. El agua, que él tomaba de nacientes, de manantiales puras, que es como un elemento que es capaz de contener esta energía y que también forma parte, la mayor parte de nosotros estamos formados también de agua, y la energía del sol, con la que él lograba que esa energía de la flor se quedara impresa en el agua, y después lo mezclaba con brandy, que es un elemento que forma parte de la alquimia, ¿no? Con esto él prepara las esencias florales y las relaciona con diferentes tipos de emociones que también nos afectan en la cotidianidad. La soledad, el no estar satisfecho con nuestras condiciones de vida de cada día, el estar más preocupados por los demás que por nosotros mismos, la incertidumbre, todo un grupo de emociones que él va trabajando con 38 flores. Entonces nosotros, cuando trabajamos en los procesos, además de hacer el trabajo corporal, vamos tomando diferentes flores que lo que nos ayudan es a poner luz en aspectos de nosotras mismas o de nosotros mismos que no teníamos conciencia de que estaban ahí. Al darnos cuenta de eso, junto con el trabajo corporal y con la experiencia de compartir con otras personas, entonces
podemos tomar la decisión de actuar libremente o de actuar diferentemente a como siempre lo hacemos. O sea que hay una palabra clave en el trabajo que tiene que ver con todas esas emociones que hemos reprimido o inhibido y que de alguna forma el trabajo corporal y la terapia floral la saca a la luz, por decirlo de una forma, y en el contacto con las otras personas. Exactamente, lo que me permite el trabajo floral, el trabajo corporal es darme cuenta y empiezo a darme cuenta también desde mi cuerpo, ¿no? Si cuando yo tengo miedo siento que me duele el estómago o que la respiración se me corta o que tenso la cara, o cuando estoy enojado he aprendido a que no tengo que expresar, a que no tengo que decir. Entonces todo eso ocurre en cosas corporales. Se hacen diferentes ejercicios que le permiten a la persona dejar que esa emoción fluya y se exprese, y entonces es muy común ver después de los ejercicios que a la gente le cambió la cara y que tiene otra expresión. Y entonces toma conciencia de cómo desde su cuerpo pararse de otra manera frente a la situación que le genera miedo, que le genera enojo, que le genera frustración. Es decir, es como en vez de que la situación me trague y de yo reaccionar de una forma automática, adquiero lo que a mí me gusta llamarle la libertad de decidir qué quiero hacer con eso que me está ocurriendo. Sin sentirse juzgado o juzgada, o porque al final de cuentas siempre nos van a juzgar por cómo nos comportemos, cómo actuemos. Claro, es interesante el punto que tocas, porque es un punto que trabajamos mucho, y es que Bach decía desde la terapia floral que lo importante es que tenemos que aprender a ser fieles a nosotros mismos o a nosotras mismas. Entonces, muchas veces cuando estamos envueltos en todas estas emociones y memorias que nos tienen allí contenidos, nos importa mucho más la opinión de afuera que la propia. Y cuando es mucho más importante lo que opina el exterior que lo que creo yo, entonces es cuando me siento juzgada o juzgado. Siempre nos van a juzgar. El tema está en que importe o no. Exactamente, cómo viva yo ese juicio, ¿no? ¿Qué hago yo con ese juicio? ¿Dejo de hacer lo que yo quiero o dejo de ser la persona que yo quiero por cumplirle al exterior, porque no me juzguen? Es una opción, pero entonces me siento enojada, me siento frustrada, tengo dolores de cabeza, me duele la espalda, no puedo digerir determinadas comidas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahí es un tema de quién es más importante y cómo puedo yo aportar, porque también hay un elemento importante de aportar al mundo. ¿Cómo puedo aportar al mundo? Lo que tenga que aportar si estoy siempre pendiente del juicio externo y no puedo conectarme con lo que a mí me ocurre y me pasa. ¿Y cómo siente la gente ese trabajo grupal? Porque bueno, significa exponerme ante un grupo de personas, expresar mis emociones de enojo, de ira, de frustración. O sea, ¿cómo reacciona la gente en estos trabajos? Yo creo que la mayor parte de personas, y hablo por mí misma, cuando empecé, vamos con miedo. Es como que sentimos una curiosidad, de pronto queremos experimentar o estamos en una situación en la que no nos sentimos felices o cómodas, queremos encontrar una nueva posibilidad. Por alguna manera nos llega la información de estos procesos, nos acercamos y generalmente al principio, cuando yo le pregunto a la gente cómo se siente, pues la gente dice nerviosa, tengo un poco de miedo, no sé lo que voy a experimentar, ¿no? A vivir.
Y mi respuesta solamente es que solo se puede saber cuando se vive, porque nadie puede sentir en tu cuerpo lo que tienes que sentir vos. Yo puedo sentir en el mío, puedo compartir cuál ha sido mi experiencia, cómo me he sentido liberada, cómo me he sentido capaz de dar más mi opinión, de pararme en lo que quiero, de crear la vida que deseo, pero no lo puedo vivir por ti. Generalmente después de los primeros ejercicios siempre hacemos ejercicios de inicio donde vemos los elementos básicos, ¿no?, de la bioenergética, que son 4, el arraigo, la respiración, el sonido y la vibración. Y solamente con que empezamos a hacer los ejercicios, a sentirnos de verdad en contacto con la tierra, aprendemos a profundizar nuestra respiración, a dejar salir el sonido, entonces se relaja mucho la tensión. Y evidentemente el trabajo tiene un progreso, no hacemos lo mismo al principio que después de un tiempo, y lo que la gente experimenta es como lo que decía antes, ¿no? Tal vez no se ven el cambio en su cara, pero se sienten diferentes en su cuerpo, se ve mejor, hay más claridad, se siente descanso, dolores que habían, tensiones que habían, desaparecen o se mueven a otros lugares. Y a medida que avanza el proceso, yo creo que el cambio más grande es que la gente empieza a crear para su vida aquello que quiere de verdad. Entonces hablas de que la bioenergética tiene 4 elementos. Arraigo. Arraigo. ¿Qué significa? Significa sentir que tengo las plantas de los pies en contacto con la tierra, que somos, ¿cómo lo podría decir? Pues seres terrenales, que tenemos que estar aquí en este mundo, que si solamente estamos en nuestras cabezas siempre pensando en lo que ya pasó o en lo que va a pasar o en un mundo espiritual maravilloso en el que no vamos a sufrir, dejamos de hacer la experiencia terrestre y en ese intento de escaparnos sufrimos más porque aquí estamos. Entonces ese es un primer elemento importante y que implica también además un poco doblar las rodillas en la posición corporal para permitir que la energía fluya por todo nuestro cuerpo. Otro elemento, la respiración. Otro elemento importante exactamente es la respiración. Creo que la forma más sencilla de explicarlo es viendo a un bebé. Cuando un bebé respira, se ve toda la pancita del bebé que crece y como que respira desde aquí hasta el pubis prácticamente, ¿no? Y a medida que vamos creciendo, vamos cortando más y más esta respiración y cada vez respiramos con menos profundidad, porque la respiración nos conecta con las emociones. Entonces eso hace que tengamos tensa determinados músculos, entre otros el diafragma, para evitar que la respiración llegue muy abajo, ¿no? Entonces cuando aprendemos a sentir la planta de los pies y a respirar profundamente y a dejarnos sentir, y si viene la risa pues reír y si viene el llanto pues llorar tranquilamente y sentir que eso está ok, está permitido, incorporamos otra forma de sentirnos diferente con nuestro cuerpo. El otro elemento es la vibración. Vamos a ir antes con el sonido. Vuelvo a la idea del bebé. A veces cuando los bebés les duele algo o tienen hambre, gritan.
y uno los mira y piensa, ¿cómo es posible que este ser tan chiquito logre hacer tanto ruido, verdad? Pero bueno, él quiere conseguir lo que desea. Y cuando son muy bebés los dejamos llorar, aunque tratamos de consolarlos. Y a medida que van creciendo, no grite, no grite, no grite, no diga. Y vamos cerrando nuestra voz. Y cuando se cierra nuestra voz, se cierra también nuestra garganta. Tenemos que apretar los músculos que están aquí, porque muchas veces quisiéramos decir y nos lo tenemos que tragar. Eso también provoca temas estomacales importantes. Entonces, aprender a dejar salir nuestra voz, el sonido, ¿no? Como en conexión con la tierra, respirando profundamente y simplemente dejar que el sonido salga. Y nos sorprendemos de las cosas que ocurren cuando dejamos salir el sonido plenamente. Y el último elemento, como señalabas, es la vibración. Y ahí voy a tomar el ejemplo de un gato, ¿no? Un gato cuando está súper relajado y súper bien y ronroneando está vibrando, ¿no? Y cuando pasa algo que lo asusta, tensa todos sus músculos y se pone en acción, en alerta, y si después pasa el peligro o la situación de caza o la que sea que lo haya provocado, vuelve a relajarse y suelta todos los músculos. Entonces los seres humanos también tenemos una vibración propia, cada quien tiene la suya, que fluye, que hace que fluya toda nuestra energía, toda la información, toda nuestro sistema fisiológico funcione correctamente. La diferencia con los gatos es que a medida que nos vamos tensando, nos soltamos. Entonces apretamos y nos vuelve a ocurrir la situación y apretamos un poco más y nos vuelve a ocurrir y un poco más y así vamos generando tensiones que son permanentes, crónicas. Cuando empezamos a respirar, cuando nos arraigamos, cuando dejamos salir el sonido, entonces a veces la gente empieza a vibrar, generalmente es como que se sorprende, como que se asusta. Yo diría que en el 95-98% de los casos la gente siente que es rico, siente como que el cuerpo se relaja, siente como que se puede circular la energía. Cuando no logramos llegar a la vibración directamente, entonces lo que hacemos es utilizar determinados ejercicios que tensan el músculo un poco en extremo, por decir así, y entonces el músculo naturalmente, como forma de relajarse, vibra. Y en esa vibración empieza a soltar la tensión, y donde suelta la tensión, suelta memorias. Y donde suelta memorias, aparecen, de nuevo volvemos. Exactamente, las emociones, y aparece el sonido, y aparece la respiración profunda. Y al liberar esas emociones, entonces la gente puede contactarse más consigo misma, con esa esencia, digamos, que ha estado bloqueada. Esa es más o menos la idea del trabajo. Sí, y podemos saber más qué es lo que queremos y qué es lo que no queremos. Nos resulta más fácil decir que sí cuando queremos decir que sí, decir que no cuando queremos decir que no. Y también es importante que gran parte de nuestra energía de cada día la utilizamos en mantener todas esas emociones que no se manifiesten. Y cuando finalmente nos permitimos manifestarlas, nos damos cuenta que no son tan terribles ni que nos vamos a morir por eso, entonces liberamos una gran cantidad de energía que teníamos puestas en contener. Y al liberar esa gran cantidad de energía de ahí, la tenemos disponible para hacer las cosas que queremos hacer. Nos sentimos menos cansadas, podemos dormir mejor y se cambia como el patrón de funcionamiento en la cotidianidad. Entonces, cuando junto el saber lo que quiero con mi capacidad de decir que sí a lo que sí quiero, de decir que no a lo que no quiero, de expresar mi verdad y tener más energía, se produce un cambio importante en la vida de cada día. Y entonces también logramos cambios vinculares, o sea, con la gente a nuestro alrededor, la familia, la pareja. Exactamente, logramos que nos paramos desde otro lugar, eso hace que los otros tengan que ubicarse o colocarse enfrente a nosotros de una manera diferente. Y tal vez soy utópica, pero creo que desde la danza del alma creemos que eso puede cambiar el mundo y la forma de relacionarnos. O sea, que podríamos estar aportando a cambios fundamentales en este mundo. Sí, es el deseo desde nuestro corazón de hacerlo. Muy bien, el tiempo se nos está acabando. Tendremos otro programa también aquí de Palabra de Mujer para continuar explicando de las actividades de la danza del alma. Y también vamos a compartir en el próximo programa con personas que han participado
en las actividades y las experiencias de este maravilloso espacio. Muchas gracias por compartir con nosotras y con nosotros. Nos vemos en un próximo programa.